Until Dawn es como la vida real. Tomas decisiones, intentas hacerlo bien, pero al final todo acaba mal y alguien sale gritando. Imagínate esto, una cabaña en medio de la nada, una tormenta de nieve, amigos con secretos y algo que acecha en la oscuridad. ¿Qué puede salir mal? Until Dawn tomó lo mejor de las pelis de terror y lo convirtió en un juego donde tú decides quién vive y quién muere, aunque casi siempre todo sale mal. En este vídeo vamos a meternos de lleno en la historia, secretos y decisiones más locas de este juegazo. Si te mola el vídeo, déjame un comentario y seguiré trayendo más juegos de terror. Until Dawn nació como un proyecto para PlayStation Move, pero Supermassive Games se dio cuenta de que la idea tenía mucho más potencial. Lo rediseñaron como un juego cinemático para PS4, con una jugabilidad más inmersiva y una historia llena de giros. Si te suena Scream o Viernes 13, no es casualidad. Querían un juego con la esencia de los slasher clásicos, donde cada personaje tuviera su propio arco y los jugadores sintieran que realmente influían en la historia. Para lograrlo, usaron captura de movimiento con actores reales, lo que le dio un toque de película interactiva. Además, el juego pasó por varias versiones antes de llegar a lo que conocemos hoy. En sus primeros conceptos, la historia iba a ser más lineal y el enfoque menos cinemático, pero decidieron apostar por un sistema de decisiones con múltiples finales. Curiosamente, Until Dawn fue desarrollado en una época donde los juegos de terror estaban evolucionando. Mientras que sagas como Resident Evil estaban explorando más la acción, Until Dawn apostó por el terror psicológico y el formato de película interactiva. Esta diferencia lo hizo destacar y conectar con un público que buscaba algo más inmersivo y narrativo. Todo empieza con un grupo de amigos que vuelve a una cabaña un año después de que dos de sus amigas desaparecieran en el mismo lugar. Lo normal, vamos. Lo que parecía una reunión normal se convierte en una pesadilla cuando descubren que no están solos. Cada decisión que tomas cambia el rumbo de la historia. Lo que parece una tontería al principio puede acabar con el desastre más adelante. Puedes salvarlos a todos o hacer que no quede ni uno. En algunas escenas tienes que mantener el mando quieto para que no te detecten. Si te tiemblan las manos, estás jodido. Dependiendo de tus elecciones, los personajes se llevan mejor o peor, y eso puede cambiar quién sobrevive. Uno de los aspectos más interesantes es que la historia se desarrolla a través de pistas ocultas que puedes encontrar. Si pasas por alto ciertas notas o detalles, podrías perder información clave sobre lo que está ocurriendo realmente en la cabaña. Hasta el más mínimo detalle cuenta. Por ejemplo, si decides no inspeccionar un objeto en una habitación al principio del juego, puede que te pierdas una pista esencial que te ayuda a entender el verdadero origen de la amenaza que acecha a los personajes. Además, la narrativa está diseñada para ponerte en tensión constantemente. Hay momentos en los que el juego te hace creer que tomaste la decisión correcta, solo para revelarte unos minutos después que has condenado a un personaje sin saberlo. Esta sensación de incertidumbre es lo que hace que Until Dawn sea tan único dentro del género de terror. Los Wendigos existen en el folclore real, son criaturas de la mitología algonquina relacionadas con el canibalismo. En el juego se convierte en una amenaza brutal. Las muertes tienen guiño a películas de terror como Destino Final y Halloween. Otro detalle interesante es que el juego incluye varios finales ocultos, dependiendo de las decisiones que tomes. Algunos jugadores han descubierto que ciertos personajes pueden reaccionar de forma inesperada si tomas decisiones muy específicas. Until Dawn pasó de ser un juego casi desconocido a convertirse en un título de culto. Inspiró otros juegos como The Quarry y The Dark Pictures Anthology, una mierda. Se viralizó en YouTube y Twitch, con miles de gameplays y teorías. A día de hoy sigue siendo uno de los mejores juegos de terror narrativos. El éxito del juego también impulsó la popularidad de juegos narrativos donde las decisiones del jugador afectan a la historia. Sin Until Dawn, probablemente no habríamos visto tantos juegos similares en los últimos años. Además, se ha hablado mucho sobre la posibilidad de una secuela, ya que el juego sigue teniendo una base de fans muy activa. Muchos jugadores esperan que Supermassive Games retome la historia y expanda aún más el universo. Y ahora que se viene la peli, la gran pregunta es: ¿será fiel al juego o se inventarán cualquier mierda? No se sabe si seguirán la misma historia o si cambiarán cosas. Dependiendo del éxito, podríamos ver una secuela o un juego nuevo. Lo que está claro es que este es el momento perfecto para revisitar Until Dawn y ver si la peli la hace justicia. Las adaptaciones de videojuegos al cine suelen ser un arma de doble filo. Algunas funcionan muy bien, mientras que otras son una auténtica basura. Si logran capturar la esencia del juego, podríamos estar ante una de las mejores adaptaciones de terror de los últimos años. Hay algo curioso sobre la película. Muchos fans se preguntan si utilizarán los mismos actores del juego. Esto podría ser un gran acierto, ya que su participación fue clave en la atmósfera del juego. Pero si deciden cambiar demasiado la historia, podrían alejarse demasiado de la esencia original. En el código del juego hay archivos que sugieren que se planeaban más escenas que fueron eliminadas en la versión final.
Originalmente el juego iba a tener más mecánicas de exploración y puzzles, pero se simplificaron para enfocarse en la historia. Algunos actores de reparto grabaron escenas que nunca se usaron, lo que ha generado especulaciones sobre contenido eliminado. En una parte del juego puedes encontrar una referencia a un caso real de desaparición en una cabaña en Canadá. Hay un final secreto donde puedes escuchar una conversación que sugiere que los eventos de Until Dawn podrían no haber terminado del todo. Si te ha gustado el vídeo, déjame un comentario con qué otro juego de terror quieres que traiga. Until Dawn nos enseña que en los juegos de terror no hay decisiones fáciles, excepto una: suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Chao!